Bienvenidos a la revisión de las principales informaciones para la micro, pequeña y mediana empresa de Chile y el mundo. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la pyme. Tecnología. Mark Zuckerberg anuncia Home Office para Facebook indefinidamente. El Home Office llegó para quedarse de manera permanente en Facebook. Mark Zuckerberg, director general de la empresa y fundador, anunció que incluso después de que termine la contingencia por el COVID-19, la totalidad de los empleados de la firma continuarán trabajando en este esquema. La firma dio a conocer que a largo plazo, parte del objetivo de este movimiento es que durante la próxima década, al menos 50% de sus empleados trabajen desde casa. Para esto, la firma dijo que comenzará con una agresiva campaña de contrataciones remotas. El total del personal de Facebook hasta marzo del 2020 fue de 48.268 personas, según datos de la firma. Durante el anuncio, la firma dijo que mantendrá las contrataciones hasta ahora anunciadas, como el plan de sumar 10.000 ingenieros a su fuerza laboral para trabajar en nuevos productos y que construirá 3 hubs nuevos de desarrollo en Estados Unidos, en Atlanta, Dallas y Denver. En estos espacios, los empleados de la zona podrían juntarse, como en un espacio de trabajo colaborativo o coworking, de manera espontánea para complementar sus jornadas de trabajo en casa. Internacional. Las pymes no estaban preparadas, pero ahora son las que más teletrabajan en España. Cuando se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo, el 42% de las pequeñas y medianas empresas no estaban preparadas para teletrabajar. Sin embargo, el 61% de las pymes en España y el 59% en el mundo ha tenido que empezar a trabajar desde casa como consecuencia del COVID-19. Así extrae de un informe elaborado por Capterra. El 37% de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas en España afirma que le gustaría seguir teniendo esta modalidad de trabajo cuando todo esto termine. Además, el 60% de los trabajadores españoles cree que su pyme puede funcionar trabajando en remoto de manera permanente. Este porcentaje supera al global, que se sitúa en el 55%. Según la encuesta de población activa y un análisis sobre el teletrabajo en España elaborado por el Banco de España, en los últimos 10 años, las personas que teletrabajaban han aumentado solo 2,4 puntos porcentuales hasta situarse en torno al 8%. El coronavirus ha disparado estas cifras en los últimos 2 meses, pero no ha sido algo sencillo. Según el estudio de Capterra, el 42% de las pymes no tenían las herramientas necesarias para poder trabajar en remoto. De hecho, el 76% trabaja con su propio portátil u ordenador y solo el 24% cuenta con un equipo de empresa. Otro insumo interesante que entrega este informe es que la capacidad de concentración en casa ha sido otro de los retos a los que se han tenido que enfrentar. Muchos trabajadores no habían combinado su vida personal con la profesional en el mismo lugar. El 57%, según el estudio, asegura que ser productivo y concentrarse ha sido lo más difícil. Innovación. Ángeles Romo, directora de Startup Chile, declara: si una empresa no está digitalizada, no va a poder responder a las exigencias que depara esta crisis. Chile ha destacado en los últimos años por tener un ambiente que propicia la innovación y emprendimiento. Según el último reporte GEM, el país se ubica en el tercer lugar entre las naciones con mayor actividad emprendedora en etapas iniciales. Sin embargo, aún existen brechas de género en lo que se refiere a iniciar un negocio exitoso. Según María de los Ángeles Romo, directora ejecutiva de Startup Chile, aun cuando nuestro país se encuentra en un muy buen lugar respecto a la actividad emprendedora, solo un 25% de las mujeres se declaran como económicamente activa. Esto ha ido mejorando, pero todavía no logramos equiparar el emprendimiento femenino con el emprendimiento masculino. En parte, estas diferencias tienen su origen desde la formación académica. Históricamente, las mujeres, no solo en Chile, sino en el mundo, han tenido menor participación que los hombres en todas las disciplinas que están relacionadas al STEM: ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. Solo
alrededor del 27% de los graduados de carreras relacionadas a estas áreas son mujeres a nivel global, y en Chile esa cifra alcanza un poco más del 4%. Es bajo este contexto es que hace 5 años atrás surgió The S-Factory. Este es un programa que busca ayudar a que más mujeres puedan iniciar sus empresas o proyectos de base tecnológica. La convocatoria abrió el pasado martes 12 de mayo y va a estar abierta hasta el 2 de junio. Pymes. Pymes turísticas de región de Valparaíso podrán sumarse al mundo digital. La pandemia mundial por el COVID-19 mantiene a buena parte de la población mundial confinada y diversos sectores productivos sufren las consecuencias de esta crisis, donde la industria del turismo se alza como una de las más afectadas a nivel global. Sin embargo, se han abierto oportunidades de mejorar capacidades y profesionalización de servicios turísticos, así como reflexionar hacia dónde se quiere dirigir el negocio. Por ello, la transformación digital ha adquirido un valor agregado. Desde este ámbito, el Centro Tecnológico del Turismo, entidad promovida por Corfo, inició una gestión conjunta con Cernatur Valparaíso para permitir a pymes del sector turístico adquirir herramientas digitales, superar sus brechas y prepararse de mejor forma para una pronta reactivación económica. La idea es además generar diagnósticos gratuitos para las empresas de los rubros de alojamiento, agencias de viajes, tour operadores y gastronómicos, permitiéndoles conocer sus principales brechas tecnológicas, ajustar modelos de gestión, mejorar y potenciar sus capacidades digitales. Para ello, deben ingresar al sitio web www.ceturunav.cl y completar una encuesta de solicitud de diagnóstico. Gracias por haberse informado con nosotros. Hemos revisado las principales informaciones para la micro, pequeña y mediana empresa de Chile y el mundo. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la pyme. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.